Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y bueno, pues a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Hoy es domingo 21, tenemos una fecha capicúa hoy, empieza igual que acaba, 21 del 2 del 21. Y entraremos en la última semana ya de febrero, el lunes, mañana el lunes 22, ya tenemos ahí la última semana, el domingo que viene es el último día del mes. Y seguimos sumando, seguimos contando el tiempo, vamos avanzando poco a poco, el Señor está con nosotros, Dios nos ama, pero necesitamos seguir aportando ese esfuerzo especial para dejar que Dios obre en nuestras vidas. Bueno, pues me alegro de que podáis estar por aquí en esta tarde y vamos a seguir en donde lo dejamos el último día. A ver, estoy compartiendo, porque Belén está trabajando y creo que no puede estar conectada ahora y lo estoy compartiendo el estudio. Muy bien, ¿cómo va el domingo? Perdón, ¿cómo va este domingo? Espero que estéis bien, que el Señor os esté bendiciendo. Hemos estado juntos esta mañana en el culto, en la reunión. Hemos alabado a Dios, hemos predicado su palabra, nos hemos visto, nos hemos saludado. Deseamos que todo esto del COVID siga a la baja, vaya bajando para que ya pronto los hermanos no tengan impedimento para reunirse. Vamos a hacer una oración y así nos ponemos en las manos del Señor y comenzamos el estudio. ¿Oramos? Señor, gracias por este momento, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos amas, Señor, y constantemente cumples tu voluntad en nuestras vidas. Por eso te pedimos que esta tarde, ahora en este momento, tú vuelvas, Señor, a hablarnos, estés con nosotros, nos guíes, Señor, nos lleves a que podamos abrir en Apocalipsis tu palabra y podamos recibir ese alimento espiritual que viene de ti, que viene de parte tuya. Necesitamos cada día alimentarnos, Señor, por eso te pedimos tu dirección. Danos sabiduría, enséñanos la verdad de tu palabra y ayúdanos, Señor, para que esa palabra después dé fruto en nosotros, la pongamos por obra. Gracias por mis hermanos que están ya conectados, los que se conectan durante y los que lo ven en diferido. Guíanos y llévanos tú, Señor, estamos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues bienvenidos, me alegro de veros. En el chat del directo algunos hermanos tienen por costumbre escribir. Y mira, hoy se inaugura uno en el chat. Ya José Carlos ya había estado escuchando estudios, pero aquí no lo había visto nunca. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Liliana, buenas noches. Yolanda y Gabriel, buenas noches, bienvenidos. Ana Karina, bienvenida. Juan Bermudo, buenas noches. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz. En México están por la tarde todavía. Aquí ya estamos de noche. Juan Vázquez, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Carmen Reyes, gracia y paz también para ti. Bien, tenéis las Biblias preparadas, las abrimos en Apocalipsis. Vamos a continuar ahí donde lo habíamos dejado el último día. Nos faltaba hablar un poquito de los dos candeleros y los olivos, así que ahora también nos vamos a ir allí a Apocalipsis. Estábamos, si recuerdas, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a recordar
estos tres primeros vestigos, los cuatro primeros versículos. Hablaremos de los vestidos, hablaremos de lo que significa. Dice, vamos a leerlo. Apocalipsis 11 del 1 al 4. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, el último día nos quedamos ahí y vamos a ir a Zacarías para ver un texto que aparece allí que se hace alusión a, de hecho esto que dice aquí en Apocalipsis está aludiendo a Zacarías capítulo 4. Ahí se habla de los olivos, del candelero, de todo esto. Entonces vamos un momentito, déjate una marca aquí en Apocalipsis, porque vamos a volver ya inmediatamente. Pero vámonos a Zacarías, capítulo 4, versículo del 1 al 14. Zacarías 4, del 1 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé con él de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, este texto tiene que ver con lo que ahora estamos contemplando en Apocalipsis capítulo 11. Esto tiene un cumplimiento en su momento. Habla de Zorobabel y esto tuvo que ver con la construcción del templo. Si te interesa esa historia, la puedes leer en el libro de Esdras, aquí en el Antiguo Testamento. Pero también tiene una proyección profética. Muchos de los textos del Antiguo Testamento tenían ese doble cumplimiento. Se profetizaba algo que tenía un cumplimiento inmediato y además tenía un cumplimiento futuro o algo que ver con algo futuro que tenía que ocurrir. Aquí el profeta Josué y Zorobabel están encargados de reconstruir la casa de Dios, el templo. Y se habla del candelero y se habla de los 2 olivos. ¿Recuerdas lo que hemos leído en Apocalipsis? Los 2 testigos. Cristo dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Por eso estamos leyendo Zacarías 4, porque ahí es donde se habla de esto. O sea, Jesús está haciendo alusión a lo que se dijo
en este libro de Zacarías. El candelero está representando la teocracia judía, o sea, Dios trata con el hombre, Dios reina, Dios es el que nos guía, el que manda, el que nos ordena. Tiene el candelero, tiene 7 lámparas. Nosotros vimos aquí en el texto, dice, estos son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Nosotros ya habíamos estudiado eso en Apocalipsis. Habíamos visto que las 7 lámparas tienen que ver con los 7 ojos de Dios, que quiere decir que lo ven todo. El número 7 representa la totalidad de algo. También se hablaba de los 7 espíritus de Dios. O sea, el Espíritu Santo solo es un espíritu. Lo que al hablar de 7 espíritus, está hablando de su espectro total, de cómo se manifiesta de una forma total el Espíritu Santo. Ahí en el Antiguo Testamento, esa lámpara, ese candelero representaba eso, Dios en medio de su pueblo. Tenía que ver con eso. Ahora, en el tiempo que vivimos, representa a la Iglesia. Nosotros ya habíamos estudiado eso. Vimos en el capítulo 1, 2 de Apocalipsis que ahí, y capítulo 3, ahí hablaba también de ese candelero que está en medio de las iglesias. Fíjate, vamos a ver un texto en Mateo 15 que nos da luz sobre esto que estoy diciendo. Mateo 15, vamos a leer el versículo 14 al 16. Mateo 15, del 14 al 16. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús también dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? No comprendéis. A veces el creyente puede estar sin este conocimiento que viene de parte de Dios. Puede ser que a veces la persona, bueno, es normal que aquí la primera parte de lo que hemos leído se está refiriendo a la gente que no es creyente. Entonces dice, son ciegos, guías de ciegos, no pueden ver, no tienen la luz. Ahora nosotros en la Iglesia tenemos la lámpara de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos esa capacidad de comprender. Ahora el candelero está representado en la Iglesia. Fuera de la Iglesia no se puede comprender, no se puede entender. La gente que no es creyente, la gente que no pertenece al cuerpo de Cristo, no pueden entender las cosas de Dios. Dice Pablo que para ellos son locura, no las pueden entender. Nosotros entendemos porque hemos recibido esa luz que está en medio de nosotros, la luz de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 también nos habla de esto. Vamos a leerlo un momentito. Filipenses 2:15. A ver. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí el apóstol Pablo dice que nosotros los creyentes resplandecemos, o sea, somos esa idea de lo que era el candelero en el Antiguo Testamento. Somos la luz, representamos la luz que hay en el mundo para que las personas puedan ver y comprender todo el mensaje de Dios. Después habla de los 2 olivos, dice también. ¿Qué son los 2 olivos? Los 2 olivos suministran el aceite al vaso. Esto representa la plenitud del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes y necesitaban aceite para que las lámparas ardiesen? Y allí vimos lo que significaba el aceite. El aceite representaba el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, entonces estás preparado para cuando venga el esposo. Puede ser incluso, te puede pasar como le pasó a las 5 vírgenes que tenían aceite, tenían el Espíritu, pero aún y con eso se durmieron.
Pero cuando vino el esposo despertaron y como tenían el aceite, sus lámparas estaban encendidas. Representa el Espíritu Santo. Estos son los 2 olivos. O sea, esto representa varias cosas. Representa eso, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Pero por qué habla de los 2 olivos? En Zacarías también lo hemos leído, los 2 olivos, y los vio al lado del candelero. Los 2 olivos representan también los 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, lo antiguo y lo nuevo hacen algo completo. Todo el plan de Dios a través de los tiempos. Los 2 candeleros, dice ahora en Apocalipsis, está mostrando igualmente los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Podríamos decir la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. En el libro de Zacarías hemos leído que solo había un candelero. Ahora en Apocalipsis dice que estos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Habla de 2 candeleros. ¿Por qué? En Zacarías solo había uno. ¿Por qué? Porque entonces solo había una iglesia. O sea, solo estaba el pueblo de Dios. Solo podíamos hablar de un grupo. Pero ahora recordemos que esa idea de unir lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento está extendido en diferentes ilustraciones. Los 24 ancianos, por ejemplo. Ahí se nos ilustra 12 tribus, 12 apóstoles, iglesia del Antiguo Testamento, iglesia del Nuevo Testamento. Hablo de iglesia, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, antes de Abraham eran los creyentes de Dios. Entonces, para reducir todo en una palabra uso la expresión iglesia, pero ya me entendéis. Entonces, ahora los 2 candeleros están representando los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, y son identificados como individuos por lo que representan. Estos 2 testigos representan eso. Dice que están vestidos de cilicio, dicen al final del versículo 3, vestidos de cilicio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué representa? El cilicio era un vestido que utilizaban los profetas. Así se vestían los profetas. Bueno, muy curioso porque hoy en día los profetas de este tiempo se visten de Armani, se visten con trajes de 5.000, 6.000 euros. Fíjate cómo ha cambiado la cosa. Los profetas de Dios en la Biblia vestían cilicio. ¿Sabes lo que era el cilicio? ¿Sabes cuál es la palabra griega? Solo con decirte la palabra griega ya vas a saber cómo era la vestidura de cilicio. La palabra griega es sacos. Se escribe así, S-A, K de kilo, O-S, sacos. ¿Sí? Lo que significa saco. Nosotros hablamos en el castellano, llamamos saco a una especie de bolsa de una tela muy áspera. Normalmente es una tela así de color marrón con unos hilos. Bueno, pues esa es la idea. Así estaban vestidos los profetas. ¿Y sabes por qué se vestían de esa manera? Como señal de aflicción, como señal de arrepentimiento. Ellos traían un mensaje al pueblo, un mensaje con un llamado: arrepentíos y volveos a mí. Esa era el principal propósito que Dios usaba para traer profetas. Llamar a su pueblo a estar a cuentas con Él, a arrepentirse, a enseñarles todos sus caminos. Y estos 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis también van vestidos de sacos, de cilicio. Imagínate, no debe ser agradable. Seguramente a vosotros os ha pasado, ¿no? Que a veces te pones un jersey y debajo no llevas ropa interior, no llevas camiseta, y te pones un jersey y dices: ¡guau, este jersey pica! Y ni mucho menos es tela de saco, es jersey, puede ser de diferentes materiales. Pero ahora, con eso, si os ha pasado eso alguna vez, que te has puesto un jersey y dices: este jersey pica, espera que me ponga una camiseta debajo, te puedes hacer una idea de lo que debe representar ir con un jersey de saco, con una túnica de tela de saco, de cilicio. Pues no debe ser muy agradable.
Bueno, pues así vestían los profetas en el Antiguo Testamento, porque representaba arrepentimiento, aflicción, representaba lo que debía haber en el corazón del pueblo. Lástima, tristemente, a veces solamente era el profeta el que vestía así y el que entendía el mensaje y lo traía al pueblo. El pueblo no escuchaban, no oían, no querían escuchar, no querían obedecer el mandato de Dios. Dice Jesús en Mateo 11, versículo 21. Léelo conmigo. Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Estos son dos ciudades, Corazín y Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. ¿Notas? Era una forma de manifestar arrepentimiento. Era una señal de duelo, de lamento, de arrepentimiento, de aflicción. Hemos pecado, y ahí se ponían estas vestiduras de cilicio. Y eso dice mucho del profeta, porque el profeta a veces pues no tenía por qué haberse identificado con el pueblo. El profeta a veces era el único que escuchaba a Dios, que buscaba la voluntad de Dios, y el pueblo es el que estaba en pecado. Pero el profeta daba ejemplo. El profeta no venía con vestiduras delicadas. El profeta venía vestido de saco, de cilicio, y venía para mostrarle al pueblo. Así el pueblo nadie le podía decir al profeta cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Pon a los profetas de este tiempo, vístelos de saco, hazle unas ropas de saco, a ver cuántos profetas nos quedan. Me parece que no queda ni uno. Por eso nos pone en duda a ver dónde están los profetas de este tiempo. Me vuelvo allí a Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a seguir leyendo un poquito más, versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Bien, aquí se nos da más detalles acerca de cómo son estos dos testigos, de lo que hacen, de lo que sufren o viven. Dijimos que en principio todas las cosas apuntan a que los dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y Elías vestidos de cilicio, con ropa de saco. A veces nosotros podemos mirar a estos personajes bíblicos mitificándolos, ¿no? ¡Wow! Moisés, Elías. Los vemos casi como ya sentados en tronos. Y siguen siendo siervos de Dios como tú y yo somos. Son como nosotros, consiervos nuestros. Y ellos son los primeros que se ponen la ropa de cilicio para lamentar el pecado del mundo, de las personas. No se le dice a Juan qué es lo que dicen los dos testigos. No dice cuál es su mensaje, pero se habla del testimonio que ellos dan. Ellos dan un testimonio, tienen un mensaje. Lo sabremos cuando leamos en el capítulo 16. Allí tenemos el texto paralelo a este. Recuerda que Juan todavía está en los cielos, viendo lo que está ocurriendo, pero desde la perspectiva de los cielos. Después, desde el capítulo 12 en adelante, veremos todo lo que ocurrió desde el capítulo 4 al 11, lo volveremos a ver, pero desde una perspectiva terrestre. Cómo se vivió todo eso cuando se desataba un sello en los cielos. Allí se nos dijo que fue enviada contra la tierra esto o aquello, lo otro, pero desde la perspectiva de la tierra tendremos más detalles, lo podremos ver más ampliamente cómo ocurrieron estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, ahí tenemos parte de ese mensaje que los dos testigos están trayendo,
He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí va a haber una predicación, va a haber un mensaje, se va a estar predicando el Evangelio. Y estos dos testigos tienen mucho que ver en esa predicación de ese Evangelio, que se va a estar transmitiendo por toda la tierra. Recuerda que durante 3 años y medio se va a estar predicando esta palabra, se va a estar predicando el Evangelio. Después los dos testigos morirán. Ahora lo vamos a seguir viendo. Fíjate que se habla de que tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva durante el tiempo de su predicación, 3 años y medio. Igual que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Elías oró, dejó de llover 3 años y medio. Después oró y volvió a llover. Y le culpaban a él, el pueblo. Sí, alguno dirá, no, claro, fue él el que oró. Sí, pero todo bajo mandato de Dios, bajo la dirección de Dios. A los profetas los apedreaban, los asesinaban, porque el pueblo no alcanzaba a ver que estos hombres eran enviados por Dios. Eso suele pasar entonces y suele pasar hoy, pasa casi siempre. La gente escucha al predicador, escucha al pastor, y algunos dicen, hoy no me gusta la predicación, hoy no me gusta lo que se ha predicado, hoy... Pero si tú crees lo que la palabra de Dios dice, tienes que aceptar que el predicador, el hermano que se pone al frente y comparte, es una herramienta, es un utensilio en las manos de Dios. Si lo que se está predicando es la palabra de Dios, entonces si no te gusta tienes un problema, no estás recibiéndola. Porque yo creo lo que dice la Biblia, y yo creo que el Espíritu Santo es el que opera en nosotros. Yo creo, cuando dice en Efesios, que estos ministerios de enseñanza, de predicación, los ha nombrado Cristo para edificar a la iglesia. Son ministerios que dependen del propio Jesús. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que Jesús se usa de los hombres y las mujeres que hoy en día predican y enseñan en la iglesia para edificar la iglesia. Por eso tenemos que tener una visión muy especial acerca de cuando yo escucho una predicación, un mensaje, recibirlo como palabra que viene de parte de Dios. Es imposible que el mensaje siempre me guste o guste a todos. Aparte de los estilos, cada uno tiene su propio estilo y Dios respeta esos estilos. Pero tenemos que tener el discernimiento de saber si lo que se está predicando y enseñando es Biblia o son conceptos humanos, son ideas humanas. Hay predicadores que traen su propia cosecha, traen sus propias ideas, conceptos, enseñanzas, filosofías. Ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de juzgar a la luz de la Escritura si lo que se está diciendo es bíblico o no es bíblico. Estos dos testigos tienen poder para hacer que no llueva y no llueve, tienen poder para traer plagas y convertir el agua en sangre. Y esto limita el ataque del anticristo contra Israel y los cristianos en este tiempo de persecución. La obra de estos dos hombres, la predicación de estos dos hombres y las plagas que traen sobre el reino de Satanás va a limitar ese poder. Dice una cosa muy curiosa, dice que tienen poder también para sacar fuego de sus bocas. Y la pregunta es, ¿esto es literal? ¿Sale fuego de las bocas de ellos para consumir, para herir? ¿Será esto así? Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Bueno, pues sinceramente no nos queda clara la cosa. No podemos precisar si esto es literal o no. No deja de ser muy curioso que diga que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Curioso, ¿no? Ahora bien, tenemos que comentar algo que es bíblico. Si sale fuego literal, así como un lanzallamas, no lo sé.
A mí me cuesta de aceptar que eso sea así. Es posible, todo es posible aquí en este momento en Apocalipsis. Pero siempre, aunque esto quedaría muy espectacular, y me gustaría mucho así imaginármelo, cualquiera que se acerca a ellos a dañarle, abre la boca y sale ahí un lanzallamas y los consume. ¡Wow! Esto es una idea así como muy peliculera, muy atractiva, ¿no? Y tal, pero siendo bíblico, yo busco en la Escritura, de esto no hay precedentes en ningún sitio, en la Biblia, de que alguien echase fuego por la boca y consumiese. Ahora sí que encuentro en la Biblia una enseñanza que podría dar una explicación a esto. Por ejemplo, deja la marca aquí en Apocalipsis, que volvemos, pero vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 14. Jeremías 5, 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos base bíblica. Todo lo que interpretamos en la Escritura tiene que tener una base bíblica, tiene que estar respaldado por algo. Dice que sale fuego de su boca y los consume. Y tú dices, wow, tremendo, un lanzallamas y tal. A mí me cuesta de imaginar eso así porque, ¿por qué de esa manera? Precisamente saliendo fuego de la boca. Recuerda que estos dos testigos son hombres, porque van a morir a los 3 años y medio. O sea, no son seres sobrenaturales, ni siquiera si es Elías y Moisés, no es que hayan venido del otro mundo con poderes sobrenaturales, no. Son hombres de carne y hueso, solo que Dios pone límite a la acción de Satanás para que no sean dañados mientras dura el tiempo de su predicación 3 años y medio. Y a los 3 años y medio morirán, o sea que eran mortales, como tú y como yo. Entonces, ¿bajo qué principio interpreto yo que salga fuego de su boca y consuma a sus enemigos? Entonces, cualquier interpretación que yo dé en la Escritura tiene que estar fundamentada sobre algo en la Escritura. Y buscando te encuentras estos textos, como este de Jeremías 5:14, y nota que habla del profeta. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Así le dice a Jeremías, yo pongo mi palabra en tu boca como fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Notas? El pueblo será consumido por fuego, pero el fuego es la palabra que Dios ha puesto en su boca. La Biblia habla de eso más ampliamente. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como un fuego consumidor. Así nos enseña la Biblia. Aquí mismo en Jeremías, un poquito más adelante, en el capítulo 23, versículo 29, Jeremías 23, 29, ahí dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No dice que sea fuego, dice que es como fuego y como un martillo. O sea, el efecto que tiene la palabra es como el fuego. El efecto que tiene es como un martillo que quebranta la piedra. Da igual lo dura que sea la piedra. Todo depende de los martillazos y con la fuerza que le des. A veces una roca es muy dura y con un golpe no se romperá. Pero a los 50 golpes sí, o a los 100 golpes, y si hay que darle 1000, pero llegará un momento en el que la roca se romperá. Hay corazones que están muy duros y un solo golpe con la palabra de Dios no basta, hay que dar muchos más. Por eso tenemos que insistir siempre con la predicación de la palabra. No olvidemos una cosa, y es que aquí en Apocalipsis más adelante veremos esa batalla que se prepara a Armagedón, una batalla en la que Satanás reúne todas sus fuerzas espirituales y terrestres, reúne a los ejércitos del mundo y reúne a sus demonios, sus huestes espirituales, porque es el último intento que tiene de vencer a Cristo. Y Cristo viene con todos nosotros, todos sus santos, a guerrear contra Satanás y sus ejércitos en lo que ya se ha llamado la batalla de Armagedón. Pero tanto preparar esa batalla, y la batalla se resuelve en un instante, porque dice allí que Jesús derrota a sus enemigos, a Satanás y sus enemigos,
con la palabra de su boca. Allí habla de esa palabra como una espada. En este caso, el lugar de fuego se menciona como una espada por el contexto bélico de combate. Se va a producir una batalla, pero la batalla es vencida con la espada de la boca de Cristo, la palabra de Dios. Y con el poder de su palabra, Él destruye, mata a sus enemigos. Entonces, entiendo que la única explicación bíblica con fundamento dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, entiendo que la palabra que ellos están diciendo es la palabra de Dios en sus bocas, y esa palabra tiene ese efecto, como una espada de doble filo, como un fuego consumidor que les consumirá. Además dice algo más: y si alguno quiere hacerles daño, nota como que marca ahí dos partes. Primero dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Pero después dice: y si alguno quiere dañarlos, quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, imagínate, si uno viene con una pistola y les dispara, pues resulta que el que vino y disparó es él el que muere de disparo de bala. Si uno viene con una espada e intenta matarlos, pues no sé lo que pasa, si la espada se vuelve contra ellos o qué, pero es él el que muere de esa manera. O sea que yo me imagino que tras varios intentos de matarlos, a ver a quién se atreve a ir a hacerles daño a estos. Hay una serie de libros que se llaman Dejados atrás, no sé si los conocéis. Son 12 libros y después hicieron 3 más de una parte de estas que cuentan la historia antes de la serie, ¿no? O sea que en total son 15 libros. Y es novela, tiene un fondo cristiano, es de Tim LaHaye y otro escritor, no me acuerdo, Jeremy no sé qué, no recuerdo el nombre. El principal, el más conocido es LaHaye, Tim LaHaye. Y estos libros tomaron la escena de Apocalipsis y lo volcaron en una novela. Los personajes son ficticios, la historia y el desarrollo de las aventuras y de lo que viven es todo ficticio, pero se fundamentan en lo que ocurre aquí en Apocalipsis. Por eso la serie se llama Dejados atrás, porque habla de que cuando la iglesia es arrebatada, algunos que no habían creído, algunos simpatizaban, otros, por ejemplo, el protagonista se llama Raimundo Steele, y él y su hija Chloe no creían en Cristo como su Salvador. En cambio, la esposa de Raimundo, Irene, y su hijo Raimundito sí creían. Entonces, cuando se produce el arrebatamiento, la esposa y el hijo se van y Raimundo y su hija se quedan. Por eso se llama Dejados atrás. Y ellos comprenden lo que ha pasado, porque ellos habían ido a la iglesia, sabían lo que su esposa decía, conocían y sabían que el rapto se iba a producir y tal, pero no habían creído del todo, vivían en su mundo. Así que se quedaron aquí. Y esos libros cuentan de una forma novelesca las peripecias y lo que tienen que sufrir los que en ese tiempo crean en Jesucristo. Y ahí habla, se lo imagina, el escritor imaginó, tratando de fundamentarse en los detalles que da la Biblia, pero se trató de imaginar todo lo que iba a ocurrir en este tiempo, ¿no? Y entonces recuerdo cuando leí esas novelas, la parte en la que aparecen estos dos testigos, ¿no?, vestidos de cilicio, con sus barbas y predicando el Evangelio y diciendo, y allí el escritor se imaginó esto, que de pronto el anticristo promueve que los maten, manda a matar a sus soldados, que los maten. Y los primeros vienen con armas automáticas de fuego y les disparan y eso, pero son ellos los que mueren de esa manera. Se imaginaron eso en base a lo que dice este versículo. Entonces ponen precio a su cabeza, el que sea capaz de matarlos será recompensado generosamente, ¿no?
Y claro, eso provoca que muchos vienen a intentar matarlos de diferentes maneras, pero todos los que vienen a intentar matarlos de esa manera, ellos mueren de la forma en la que querían matarlos. Así dice este versículo. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Todas estas plagas que traen sobre la tierra, recuerda, tratan de limitar el poder del anticristo, su reino, y lo que están ejerciendo, la persecución, la opresión contra los que hayan creído en ese tiempo aquí en la tierra. Vamos a leer un poquito más la parte final un poquito más desde el versículo 7 hasta el 12. Cuando haya acabado su testimonio, ahí está, no sabemos qué predican, pero habla del testimonio, entendemos que predican acerca de Jesucristo, la oportunidad de salvación. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, al cabo de 3 años y medio, el anticristo podrá matarlos. Antes Dios no lo va a permitir. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Tremendo, ¿no? Wow, esto será impactante cuando ocurra. Lo que impacta a los judíos, muchos judíos van a creer por el testimonio de estos 2. Bueno, para los judíos, imagínate, o sea, esto es muy notable, que vengan 2 a predicar con las señales de Moisés y de Elías, y que su predicación sea poderosa, y no solo lo que dicen, sino lo que hacen, las demostraciones de poder. A veces a los religiosos les impacta mucho ver cosas, señales, ¿no? Jesús decía, los judíos demandan señal. Y a continuación Jesús dijo, bueno, pues no les será dada señal sino la del profeta Jonás, hablando de sí mismo. Igual que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, en la sepultura. Pero los judíos buscaban esos señales, queremos ver milagros, señales de Dios. Estos 2 testigos vuelven a poner en escena la vida de Jesús. Van a estar muertos 3 días y medio, y después van a resucitar. Y después van a ser ascendidos a los cielos en una nube, como a Jesús ocurrió. Y todo esto significa algo, trata de algo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué 3 años y medio predicando? ¿Por qué los 2 testigos? ¿Por qué al final mueren, resucitan y son ascendidos a los cielos y todo? Mira, todo se trata de Jesús, siempre todo se trata de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 37. Juan 19, 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Cristo. Cuando Juan predicaba decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Estos 2 testigos nosotros nos resultan muy espectacular, vestidos de cilicio, con sus barbas, todo espectacular. Si alguno viene a matarles, muere él de la misma manera. Pero repito lo que dije antes, no nos dice el mensaje, nos dice su testimonio. ¿De qué hablarán? De Cristo, del Rey de Reyes. Darán testimonio de Jesús, hablarán de Él. La gente que les mire estarán viendo la obra de Cristo como
debería ser cuando nos miran a ti y a mí. Cuando el mundo nos mira a nosotros, deberían ver a Cristo en nosotros. El poder de Cristo en nosotros, pero también el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, el mensaje de salvación de Jesús. ¿Cómo mueren los dos testigos? No se nos dice. No se dice cómo murieron. Pero sí se nos dice que no dejan que sean sepultados, quieren exhibir sus cadáveres. Es la victoria. Han estado 3 años y medio sin poderles ni siquiera quemar dañar sus vestiduras. No les han podido tocar un cabello. Y después de 3 años y medio, por fin les pueden matar y los matan. Y ahora la fiesta no quieren que termine tan rápido. No, dejadlos ahí expuestos. Que los vea todo el mundo. No van a ser sepultados. Y esto también, Satanás, recuerda, está detrás. Y Satanás ya ha pasado por una experiencia. Satanás trató de impedir que la obra de Cristo se realizara cuando Él viene a la cruz y es sepultado, pero Jesús resucitó. Ahora Satanás lo quiere hacer de otra forma, no, que no lo sepulten, porque Jesús se fue sepultado y en el misterio del sepulcro Él resucitó, nadie lo vieron resucitado, pero no. Y esta vez que no nos pase lo mismo. A estos 2 testigos los vamos a dejar expuestos, que queden exhibidos, que todo el mundo los vea, que quede ahí a los ojos de todo el mundo, que no se pueda, a no ser que también alguien venga y robe sus cuerpos y digan resucitado o algo así, no, ahí a los ojos de todo el mundo, que todos los vean. Sus cadáveres, versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Evidentemente esto es Jerusalén. Durante muchos siglos, cuando la gente leía estos textos en Apocalipsis, no podían entender que durante 3 días y medio los dejasen expuestos en una plaza en Jerusalén y que todo el mundo pudiese verlos. ¿Cómo lo van a ver? Los verán los que estén en Jerusalén, allí en el lugar geográfico de la plaza. Si no estás en la plaza no los ves. ¿Cómo se puede ver? Para nosotros eso no es ningún misterio. No nos plantearíamos nunca la pregunta, ¿y cómo lo vamos a ver? Hoy en día vivimos en la época de las comunicaciones. Todo va por fibra, todo va por satélite, todo ocurre en el instante. Lo que ocurre en la otra parte del mundo lo podemos estar viviendo aquí en el segundo cero, o sea, desde el mismo momento que ocurre, todo en vivo, en directo. La televisión, el satélite, el internet, todo hace posible que lo que aquí dijese ya no sea un misterio. Pero claro, antes de que se inventase la televisión, antes de que se inventasen estos sistemas, el mundo no entendía. ¿Y cómo vamos a poder verlo? Apocalipsis no se puede entender, es un libro muy raro, muy misterioso. Por eso la Iglesia de este último tiempo tiene más capacidad de entender lo que Apocalipsis decía que en otros momentos. Solo en este tiempo es posible que el mundo entero vea un acontecimiento de esta magnitud al instante. Por eso lo que cuenta Apocalipsis no podía ocurrir antes de esta época, porque no había los inventos necesarios para algunas de las cosas que se describen en Apocalipsis pudiesen ocurrir de esa manera. Pero ahora ya no hay ningún misterio. Hay unas cámaras que están conectadas en el muro de los lamentos de Jerusalén. Hay una página por ahí, yo alguna vez la había compartido, algunos hermanos alguna vez me han dicho, sí, yo a veces lo miro, porque hay una página web en internet que tú te conectas y estás en directo, y ves en vivo y en directo el muro de los lamentos, en cualquier hora. Si ahora te conectas, verás el muro de los lamentos, lo que está pasando en este instante en el muro de los lamentos de Jerusalén.
Seguramente verás todavía algunos rabinos ortodoxos con sus vestiduras negras, con la kipá, y allí algunos orando en el muro, otros hablando entre ellos, gente por la plaza. No es un secreto, en directo podemos ver lo que ocurre en el mundo. Lo que ocurre en Jerusalén se puede ver en directo en cualquier momento, gracias a las tecnologías de este tiempo. Y cuando mueren, pues los pueblos, las tribus, las lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Recuerda, tenían poder para orar que no lloviese, tenían poder para traer plagas como las plagas de Egipto contra el reino de Satanás. Los moradores de la tierra son aquellos que adoran y sirven a Satanás. Son los que han sufrido en sus carnes durante 3 años y medio lo que estos profetizaban, decían, las plagas que traían, y no podían hacer nada contra ellos, se sentían impotentes. Pero hay que hacer algo, no podían hacer nada. Pero solo son 2 hombres, no me puedo creer que el ejército de la bestia no pueda aplastarlos y destruirlos. Tenemos armas de destrucción masiva, no podían hacer nada. Esa impotencia ahora se traduce en una fiesta. Crean una falsa Navidad. ¿Notas? Dice que se hacían regalos la gente unos a otros. Durante todo este tiempo no se habrá celebrado la Navidad ya en la tierra. Desde que comienza este tiempo de Apocalipsis, cuando el gobierno único mundial del anticristo instaura su reinado de terror en el mundo, una vez ahí leíamos también que dice que hará cesar la fiesta, o sea, todas las fiestas que tienen que ver con el cristianismo, con el judaísmo, todo eso desaparecerá. Durante estos años seguramente ya no se pudo celebrar la Navidad. Y ahora el mundo necesita celebrar cosas, pues de pronto van a conmemorar el día de la muerte de los 2 testigos. Y dice que se hacían regalos unos a otros. Estaban contentos de que estos habían muerto, estaban todos realmente satisfechos. Todo tiene que ver con Jesús, recuerda. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Jesús como hombre aquí en la tierra? ¿Cuánto duró su ministerio público? Los que han dicho 3 años y medio han acertado. Unos 3 años y medio duró el ministerio público de Cristo. ¿Cuánto van a estar estos 2 testigos predicando? 2 años y medio. ¿Durante ese tiempo alguien les va a poder hacer daño? No. ¿Pudieron hacerle daño a Jesús durante los 3 años y medio que él estuvo predicando? No. Conspiraron contra él para matarle. A veces estuvo a punto así. Una vez ya cogieron piedras para tirárselas y dice que él simplemente pasó entre ellos y se marchó. ¿Por qué? Porque nadie tenía autoridad para dañar a Cristo en ese tiempo de su predicación. Si Satanás hubiese podido, lo habría matado antes de la cruz. ¿Qué crees? ¿Que no? Si Satanás hubiese podido provocar una circunstancia, lo intentó toda la vida pública de Jesús, toda la vida como hombre de Jesús. Pero nunca Satanás le pudo tocar porque Dios no lo permitió. Pero a los 3 años y medio de ministerio público, Satanás tuvo el poder de dañar a Cristo. Utilizó a los judíos, utilizó a los romanos, se ensañaron con él. ¿Quién crees que estaba detrás de la flagelación, de los latigazos, de la corona de espinas, de las burlas? ¡Ja! A ver si sabes quién te pegó. Le vendaron los ojos y le golpeaban con varas. Adivina, ¿quién te ha pegado ahora? Le pusieron una capa y una corona de espinas
y le dieron una vara en su mano. ¡Oh, rey de los judíos! ¡Qué honor tenerte aquí con nosotros! Le escarnecieron a latigazos con los látigos romanos. ¿Quién crees que estaba detrás de todo eso? ¿Los hombres? Sí, fueron hombres los que lo hicieron, pero ¿era Satanás? Durante toda la vida de Jesús le intentó hacer daño y no pudo. Y de pronto, a los 3 años y medio de ministerio, Dios retira esa protección sobrenatural y ahora sí va a permitir que Jesús sea llevado al matadero como un cordero y él va a enmudecer, no se va a defender, no va a quejarse, va a asumir su papel de cordero para ser sacrificado. No ocurren las cosas porque sí. Estos 2 testigos representan a Cristo. Por eso Jesús, estábamos estudiando, considerando el otro día, mis 2 testigos. Por eso en el monte de la transfiguración ahí está Moisés y Elías, mis 2 testigos. ¿A quién representan Moisés y Elías? A Cristo. Por eso si son, no digo al 99%, casi que yo lo aseguro, pero no puedo asegurarlo 100%, pero si son esos 2 testigos que durante la vida de Jesús le fueron acompañando en diferentes momentos y en su resurrección también estaban ahí, todo esto encaja, tiene mucho cuerpo bíblicamente hablando, ¿no? Mis 2 testigos. Cuando ellos se manifiesten en este tiempo y empiecen a predicar 3 años y medio como Cristo, no les van a poder dañar durante ese tiempo como Cristo, pero a los 3 años y medio les van a poder dañar como a Cristo y los van a matar, como hicieron con Jesús. ¿Les crucificarán? Podría ser. Aquí no dice de qué manera, pero por el contexto y por algunos detalles, podría ser que fuesen crucificados también. Porque dice que serán expuestos, no los van a dejar sepultar, los van a dejar, de alguna forma están colgados, de alguna forma están expuestos para que todo el mundo los vea. Y dice que será en la plaza, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ese versículo nos podría dar la idea de que estos 2 sean crucificados también, igual que lo fue Jesús. ¿Pero qué ocurre a los 3 días y medio? Bueno, pues como le pasó a Jesús, van a resucitar, igual que le pasó a Jesús. Jesús también resucitó y fue alzado a los cielos con una nube, envuelto en una nube, como le pasa a estos 2. Entonces esta muerte y la posterior resurrección va a causar un tremendo impacto en el pueblo judío. Algunos judíos ya habrán creído en este tiempo por la predicación de las diferentes formas en las que se ha estado predicando el Evangelio en este tiempo. Pero estos 2 testigos van a estar 3 años y medio predicando. Muchos judíos seguro que creen en ese tiempo. Pero los que no crean, al ver, porque todos van a estar con sus ojos puestos en la televisión. Y en un instante va a ocurrir. Esos 2 cadáveres, después de 3 días y medio expuestos, de pronto van a volver a la vida. Eso va a ser tremendo. El pueblo se van a horrorizar, se van a hundir. Estaban celebrando, dice que cayó gran temor sobre los que lo vieron. Estaban celebrando que los habían matado, se hacían regalos unos a otros, celebraban una falsa Navidad. Y de pronto resucitan, vuelven a tener vida. Me imagino que no retransmitirán eso en diferido, los que lo vean en directo, porque dice, y los que los vieron. Eso nos está hablando del directo. Porque evidentemente cuando el anticristo se dé cuenta de lo que ocurre, prohibirá que esas imágenes se vuelvan a emitir. Pero como será en directo, muchos lo verán con sus ojos, y los que los vieron, muchos lo van a ver en directo, en vivo, que los 2 cadáveres de pronto empiezan a moverse,
de pronto empiezan a desaparecer sus heridas, de pronto empiezan a tener fuerza, se levantan sobre sus pies, son elevados al cielo y envueltos en una nube. Algunos lo van a ver en directo y va a caer un temor inmenso sobre ellos. Y sobre los judíos seguro que va a caer una convicción. Cuando Cristo resucitó, ocurrió en secreto. Cuando estos dos resuciten, ocurrirá a la vista de todos. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dices, pero algunos murieron 2 veces. No, es que la muerte a la que se refiere ahí en Hebreos es la muerte ya para dejar paso a la vida eterna. Después de eso el juicio. Todos tenemos que morir una vez para el juicio. Si mueres y Dios te resucita con tu cuerpo mortal, eso no cuenta. Tienes que morir una vez para que venga el juicio. Si estos dos mueren es porque no estaban muertos, ¿entiendes? Si como el caso de Moisés murió, tuvo que resucitar. Por eso seguramente el arcángel Miguel se peleó contra Satanás por el cuerpo de Moisés, porque ese cuerpo era necesario para que Moisés siguiese vivo. Y si ahora mueren, ya mueren para resucitar, ahora sí, para vida eterna. Como todos los que hayan sido arrebatados y hayan resucitado hasta este momento y estén con el Señor en las nubes. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Escúchame bien una cosa. Donde hay culpa, hay miedo. Cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Por qué temieron? Porque en ellos hay culpa. Sobre los creyentes, si tú ves a estos dos resucitar, ¿verdad que no habrá temor? ¿Qué habrá? Regocijo. El mismo regocijo que estos tenían cuando les vieron muertos, ahora ese regocijo lo tendrán aquellos que creen en Dios y los ven vivos. Donde hay culpa, hay miedo. Si tú no estás totalmente a cuentas con Dios, si tu corazón no está lleno de paz en el Señor, es posible que a veces tengas miedo, temor, y puede ser gran temor. Cuando uno va por ahí y ve la policía y dice, ¡ay, la policía! Si tienes esa reacción es porque algo tienes que ocultar. Si no, ¿de qué tienes miedo de la policía, no? Donde hay culpa, hay miedo. Cuando dice en el versículo 7 que hemos leído antes, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recuerda que hasta ahora la bestia, el anticristo, no ha salido en la Biblia. Hemos visto los decapitados que llegan al cielo, todo está visto desde el punto de vista de los cielos, pero no hemos visto la acción de la bestia en el mundo, cómo está. Ahora es cuando empieza a aparecer este personaje que aquí en Apocalipsis no se le llama anticristo, se le llama la bestia. La palabra bestia en el griego aquí en Apocalipsis es la palabra tserion. Te la deletreo porque tiene ahí una letra rara en medio, empieza por D de dedo, S-E-R-I-O-N, Pserion. Esa palabra, Serión, se ha traducido como la bestia y significa, además de bestia, significa fiero, significa víbora, serpiente, salvaje, peligroso. O sea, la bestia utiliza una palabra para describirla que tiene que ver con alguien que tiene un carácter agresivo, peligroso, fiero, salvaje. Eso es lo que quiere decir. Por eso al castellano se ha traducido como la bestia. Y esta bestia fue descrita por el profeta Daniel. Y en Apocalipsis la veremos a partir del capítulo 13, la vamos a ver en acción. Ahora estamos en la versión de los cielos. Si quieres, podemos ver cómo la describió Daniel. Vamos al profeta Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 3.
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel tiene una visión y ve, ahí habla de 4 bestias, tienen el carácter de la bestia, manifestándose de diferentes formas, pero es la bestia. Nota en el versículo 11 que dice, cuando mataron a la bestia y su cuerpo fue entregado para ser quemado en el fuego. Así va a ser destruido también la bestia. La bestia es el anticristo. ¿Y quién es la bestia del anticristo? Ya llegaremos, lo estudiaremos mejor, porque ahora solamente se nos ha hecho referencia, pero no se nos habla más. Pero así anticipando alguna cosita, pues la bestia es un hombre, pero un hombre que ha recibido una capacitación especial de parte de Satanás. O sea, es un hombre que está poseído por Satanás y de alguna forma es Satanás actuando en un hombre. O sea, ya no es tanto un hombre, sino la propia persona de Satanás ocupando un cuerpo humano. Recuerda que los ángeles de Dios o los ángeles caídos, los demonios, son seres espirituales. Dice la Biblia espíritus, en cuanto a los ángeles de Dios, dice espíritus ministradores. Entonces, para que un ángel pueda actuar así como hombre, necesita un cuerpo de hombre. Ahí hablamos de posesiones demoníacas, cuando los demonios ocupan cuerpos de personas. En este caso, Satanás mismo posee a un hombre, una persona. Este hombre ya es escogido desde mucho tiempo antes. Es escogido, es formado, es preparado, hay mucha falsedad alrededor suya. Siempre Satanás trata de imitar a Cristo, por eso es anticristo, porque trata de ocupar el lugar de Cristo, mostrarse como un Mesías redentor que salve al mundo, mostrarse a los ojos de los hombres como el más poderoso, el único digno de adoración y de alabanza. Me resultó muy curiosa una noticia que lleva esta semana circulando por ahí, por internet. Es una noticia en la prensa, no es una fake news, no es una noticia falsa, no, está en diferentes medios de diarios con prestigio, diarios serios, pero se han hecho eco de esta noticia por lo peculiar de ella, porque una mujer, una joven, creo que era por Indonesia, ahora no recuerdo, o Malasia, no recuerdo bien el país, Malasia puede ser, que la noticia decía que una mujer sintió como un viento entraba dentro de ella y a los pocos minutos daba a luz un bebé. O sea, la noticia después tú la leías y ella dio testimonio y dijo que ella no estaba embarazada y de pronto sintió como que un viento llegaba a ella, entraba dentro de ella, incluso lo describe ahí en la noticia, que entraba por sus partes y todo eso, y al instante notó en su vientre algo y entonces se fue corriendo al hospital, no sabía qué le estaba pasando y dio a luz un bebé. Y bueno, en la prensa las opiniones eran muy variadas e incluso había una explicación científica. Decían en la noticia que es muy posible, en algunos casos ha ocurrido, que una mujer está embarazada sin saberlo. Hay embarazos que pueden llegar a producirse y a gestarse durante todos los meses y que la mujer no es consciente. Y que en ese instante ella es consciente de lo que está pasando, nota algo extraño y tiene un bebé que no sabía que estaba embarazada. Científicamente lo tratan de explicar así. Pero yo cuando escuché esta noticia, como que los cristianos y los maestros bíblicos tenemos la sana manía, creo yo, de mirar las noticias y lo que ocurre en el mundo a la luz de la Escritura siempre, inmediatamente pensé yo, quizás ha nacido el anticristo. Lo pensé así, bueno, no quiere decir que sea, pero yo pensé porque Satanás actúa así, tratando de imitar. Y Jesús fue concebido y nació de forma milagrosa, sin intervención de varón. Y fue por obra del Espíritu Santo. Una mujer, una joven,
dio a luz un niño y fue por obra de Dios. Y yo pensé, no sé si tomármelo en broma o en serio, pero yo pensé que no sea que Satanás hace algo así. Y de pronto una joven que según ella no estaba embarazada, de pronto, no quiero decir que sea un milagro, Satanás falsifica las cosas de Dios. Él puede vender esto al mundo como el origen milagroso de el hombre que va a gobernar el mundo, el Salvador que va a solucionar los problemas de la humanidad. Alguien que vino al mundo de una forma milagrosa, sobrenatural, por el poder del único Dios verdadero, en este caso, claro, Satanás. Bueno, miramos las cosas que pasan en el mundo con lupa, una lupa a través de la Biblia. Pero os la comento esa noticia porque me resultó muy curiosa que saliese en noticieros así formales de prestigio y que se quisiese explicar y tal y no sé qué, pero el caso es que ahí está, la noticia está por ahí circulando por los medios. Y yo pensé eso, no me extrañaría que Satanás no está detrás de estas cosas. Quizás ha nacido el anticristo. Si ha nacido el anticristo, pues nos quedarían, porque en eso yo creo que también Satanás intentará imitar a Jesús, nos quedarán 30 años para que él comience su ministerio público. Quizás 30 años, y antes de eso nos vayamos con Cristo. Quizás, no lo estoy diciendo, no estoy profetizando, no me malentengáis, el día y la hora nadie la sabe, pero sí tenemos señales para saber cuándo el día se acerca. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por esta noche. Hemos llegado al final de este estudio. Terminamos una semana más con este domingo. Y mañana lunes pues vamos a seguir estudiando también la palabra del Señor. Necesitamos seguir alimentándonos. Última semana de febrero. Inauguramos semana. Hoy era Capicúa, 21 del 2 del 21. Mañana ya seremos 22. Y seguimos adelante. A las 8 de la tarde, mañana lunes, volveremos a sentarnos y alrededor de la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que hasta mañana, reflexiona todas estas cosas. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor y si Dios nos lo permite, nos vemos nuevamente mañana. Que Dios os bendiga.